¿qué es la Fundación Vida Cisneros? La fundación la creamos en el año 2007 con el objetivo fundamental de apoyar la causa de las víctimas del terrorismo, de defender sin complejos una manera de pensar, de intentar que el relato contrarrestar la propaganda que hace que digamos que hay una legitimación social con respecto a lo que ha pasado, a lo que han hecho los etarras y los proetarras en los últimos 50 años. Contrarrestar esa propaganda, defender la causa de las víctimas y luchar de alguna manera con nuestra pequeña o más importante, cada vez yo creo más importante aportación contra el tema de la impunidad. Para eso, como referente, y eso explica muy bien cuáles son las ideas y lo que cree la Fundación, pues como miembros del patronato está María Sagil y Ana Velasco. Yo creo que con eso pues, explica muy bien lo que pensamos y lo que defendemos. Y además Germán se ha incorporado este año para coordinar y dirigir este tipo de seminarios. Muy brevemente decir que nuestro proyecto, podríamos decir que el proyecto estrella es, aparte de estos seminarios, que es la segunda vez que lo hacemos, es un proyecto que le llamamos Dignidad y en el que estamos abriendo 3 áreas de actividad. Una es un área jurídica, hay un despacho de abogados que dirige Santiago Meras del Bosch, es un penalista, ha sido fiscal, ya está en la audiencia, y que va a intentar reabrir casos que han quedado sin resolver. La otra área de actividad es, estamos apoyando un documental que está haciendo Iñaki Arteta y que, bajo nuestro punto de vista, vergonzosamente, cada vez, como dice él, va a pasar el cepillo, se encuentra con que le dicen siempre que no. Bueno, nosotros apoyamos el documental que está haciendo Iñaki Arteta, que es un documental que no es simplemente testimonial, sino donde se pone, digamos, el dedo acusador de los responsables políticos, de otro tipo de responsables de lo que ha pasado y de lo que sigue pasando. Y finalmente un libro que está, bueno, quedan unos flecos, ya tenemos la editorial, tenemos una persona que lo va a escribir, que va a contar, va a contribuir a contar también el relato que nosotros creemos que es el verdadero. Bueno, básicamente eso es lo que hace la Fundación. Defendemos otras cosas como que tiene relación con algo que a mí me impresionó mucho que dijo José María Barco la última vez que nos reunimos a hacer este seminario, que él decía algo así como que lo que faltaba en España era el concepto de nación, ¿no? Que no teníamos un concepto de nación y que por eso era tan difícil desarrollar una democracia plena. Nosotros creemos que conocer la historia de España es fundamental para poder saber de dónde venimos, y el desconocimiento hace muchas veces que uno ataque a su propio origen. Bueno, básicamente eso es lo que es, quería conocer un poco lo que es la Fundación y lo que estamos haciendo, y estos seminarios son parte de nuestra nueva actividad, ¿no? Contribuir al debate de las ideas, ¿no? Que muchas veces se habla solamente de economía y falta el debate de las ideas. Y bienvenidos, muchas gracias por estar aquí y por dedicarle tiempo a este proyecto. He venido pensando en qué es lo que se podía aportar ahora, después de lo que ha pasado estos días, y en realidad se puede partir un poco de lo que ha pasado en estas últimas elecciones, en el periodo que va del 20 de diciembre a las elecciones del domingo, ¿no? Y me da la impresión, porque todo esto son impresiones que surgen sobre la marcha, no hemos tenido demasiado poco tiempo todavía para articular, ¿no?, algo consistente y serio, pero me parece que subsistiendo los grandes problemas de fondo, ¿no?, que estaban antes del 20 de diciembre, uno de ellos muy particularmente yo creo que la dificultad de la elaboración de un concepto de nación además está referido no a la mentalidad común y corriente de las ciudadanías, como se dice ahora, sino más precisamente de las élites españolas, muy particularmente de los gobernantes y de los intelectuales, que por razones que dilucidamos un poco el otro día y de las que yo he hablado mucho, vuelven siempre, casi inconscientemente, ¿no?, y como una forma freudiana, ¿no?, a revivir el momento 98ista como si fuera un momento fundacional en el que hay que poner todo en cuestión. Entonces el nacionalismo español, que no existe explícitamente, existe por debajo
haciendo muy difícil la elaboración del concepto de nación constitucional y liberal. Es lo que explica, creo yo, muchísimas cosas, ¿no? Pero sí, continuando, eso no ha cambiado. No ha cambiado tampoco, por supuesto, la crisis económica o las consecuencias de la crisis económica no han cambiado. No ha cambiado tampoco la dimensión del centro derecha, en el sentido de que sigue teniendo muchos problemas sigue teniendo muchos problemas, no, continúa con el gran problema que es el suyo ahora mismo de constitución de un partido nacional, porque en Cataluña y en el País Vasco prácticamente está desaparecido, que es una de las claves del asunto. Hay nuevos problemas, como el voto joven. Yo creo que no solo responde a una manipulación política descarada de la izquierda por conseguir que la juventud o que los jóvenes se identifiquen con determinadas posiciones políticas, pero también responde a que hay problemas nuevos que requieren nuevas soluciones políticas y que los dos grandes partidos hasta ahora no se han dado. Es decir, que están problemas de fondo que estas elecciones difícilmente, no han resuelto, porque tampoco están hechas para eso, las elecciones, para resolver este tipo de problemas de las primeras. Pero creo que sí que se han resuelto o que han cambiado por lo menos la situación de algunas cosas. Una de ellas es que a mí me da la impresión, pero esto lo podemos discutir, que el nacionalpopulismo chavista y bolivariano que ha barrido todo el mundo desarrollado, o que está barriendo todo el mundo desarrollado, y el último ejemplo fue el Brexit, ¿no? Con otras componentes, pero muy precisamente esta, pues en España lo hemos pagado. ¿No? Que lo hemos pagado. Con lo cual, yo el otro día en el Escorial pedí el aplauso para el pueblo español por esto y me lo estuvo muy bien. Un momento de silencio porque era un acto así como entre académico que político, entonces no sabía muy bien cómo responder, pero al final respondió, y digo, claro, está aplaudido, es maravilloso lo que ha pasado, es un ejemplo. Entonces creo que esto es muy importante, muy importante. Y puede tener consecuencias o no, pero la primera es que por lo menos se ha detenido. Yo creo que han llegado a un tope en el que difícilmente van a poder saltar adelante, ¿no? Si no les exige mucho, que también puede ser, que ocurra. Por ahora eso me parece muy relevante. Y el otro asunto que tiene más que ver con lo que he dicho al principio es que en el mismo paquete, pero desde otra perspectiva, el tono o la discusión que ponía en cuestión el fondo de la naturaleza del sistema democrático español se han desvanecido. Es decir, los problemas han vuelto a un cauce político, no a un cauce metapolítico de puesta en cuestión del sistema. Esa es la impresión que tengo. En ese sentido, la crisis de Ciudadanos, es decir, el proceso de Ciudadanos, que se puede interpretar de muchas maneras, entre la poca consistencia del proyecto, la cuestión del centro, que también es una cuestión muy complicada en términos políticos e ideológicos, pero también se puede interpretar como que la gente que pensó en la regeneración, entre comillas, en el sentido profundo de la palabra, es decir, hay que dar una alternativa al sistema democrático liberal porque no funciona, porque el sistema está podrido, que es lo que se ha venido diciendo durante muchísimos años, lo hemos escuchado todos, ¿no? Una y otra vez. Ese argumento yo creo que antes de ayer se vio bastante, por lo menos desde mi opinión, bastante puesto en cuestión. Es decir, se reintroduce el término del asunto en la política, no en la antipolítica. Los españoles han mandado un mensaje claro de que, o por lo menos me parece a mí, que eso tiene que ir en términos que no hay que plantearlo como una crisis fundamental del sistema que nos llama a la regeneración de todo el asunto, si no es 98, no estamos en 98, no estamos en eso, estamos en otra cosa. Y estamos literalmente en otra cosa. Entonces, ahora claro, se plantean problemas políticos enormes, pero la izquierda no tira, el PSOE sigue atascado en una especie de ilusión, infantilismo. Yo creo que es el momento del PSOE, es la hora del PSOE. Creo que es uno de los momentos en los que el PSOE puede jugar un papel histórico fundamental. No dudo que vaya a jugar, pero creo sinceramente. Y creo que el Partido Popular también está llamado a consolidar las posiciones con las que ha llegado, ¿no? El voto del domingo
en el sentido de que, pero esto va a ser difícil, porque me da la impresión de que el Partido Popular piensa que han conseguido el avance gracias a una, que debe ser cierto, por supuesto, pero hay otras cosas, gracias a una posición estrictamente moderada frente al radicalismo, ¿no? Y eso a lo mejor les lleva a continuar o a permanecer en la idea de que no hace falta articular un proyecto de centro-derecha, ¿no? Que basta con situarse en la moderación frente al radicalismo en vez de constituir un proyecto. En ese sentido, yo creo que una de las cosas que deberíamos intentar hacer no es intervenir en el debate político como tal, no estoy en el partido político, pero contribuir a alimentar una realidad que llevará al Partido Popular a reconstruirse como centro-derecha, como gran partido de centro-derecha, que yo creo que es otra de las cuestiones que están en juego. El Partido Popular tiene muchísimas bazas, por historia, por presente, por el voto que ha recibido, y otras cosas que lo que hace, que yo no sé si lo que hacer, pero yo creo que estaría bien que mi papel, no voy a hablar en mi primera persona, mi papel como pequeño interviniente en el debate público, voy a intentar que sea ese, es decir, suministrar materiales, reflexiones, ideas para que se reconstruya el centro político, no viéndolo desde una perspectiva estrictamente partidista de competencia entre Ciudadanos y Partido Popular, sino viéndolo como reconstruir la unidad de ese gran espacio político que me parece absolutamente fundamental, sobre todo si es posible, como puede ser, como es muy verosímil, que el PSOE vuelva a fallar y el Partido Popular se vuelve a convertir en el único mantenedor del sistema, con enormes consecuencias en todos los ámbitos. Bueno, esto es lo que quería decir. ¿En qué no estoy de acuerdo? Me ha extrañado tu análisis del voto a Ciudadanos. Así como evidentemente Podemos es un antipartido, populista, que no acepta no ya solo a los partidos existentes, sino a las instituciones democráticas básicas, la división de poderes, incluso de verdad el Parlamento. Ciudadanos es otra cosa. Ciudadanos esencialmente es una ventana de oportunidad, en primer lugar, para Alberto Rivera, uno de los inconvenientes de Ciudadanos, que está muy centrado en una silueta, que es la suya, además es una silueta móvil, pues unos problemas se mueve demasiado, dice demasiadas cosas, algunas de las cuales no se entienden, ¿no? Pero una ventana de oportunidad para una persona y una ventana de oportunidad, en principio, para mucha gente que yo creo justamente fatigada y a veces escandalizada por la decadencia de los partidos, espectáculo irritante, porque viene de lejos y porque además ha coincidido con una crisis severa, pues sin salirse del sistema ha querido dirigir el voto hacia una formación que por razones evidentes no había tenido oportunidad de conocer. O sea, es que termina haciendo lo que no lo sé, ¿no? Es evidente que Ciudadanos, que no sabe muy bien qué quiere decir, es evidente que no quiere decir nada que resulte alarmante para una persona que acepta esta democracia. En ese sentido, pues yo no soy de Ciudadanos entre las formaciones antisistema. Sería interesante saber por qué ha sufrido un retroceso muy severo en estas segundas elecciones a solo unos meses de un resultado mucho mejor, que de todas maneras ha sido inferior al que daban entonces las encuestas. Yo tengo una contestación muy clara, ¿no? No creo, yo creo que se debe esencialmente a el hecho de que yo creo que Rivera se ha equivocado en las dos campañas electorales, ha puesto el acento en cosas más bien absurdas, sobre todo da la sensación de no presentar un perfil demasiado nítido. Eso yo creo que ha sido un factor, y otro factor ha sido el hecho de que el ascenso de Podemos por un lado y el Brexit por el otro, el éxito del Brexit, que yo creo que sí ha llegado a la gente como una alarma, como una señal de alarma, como un hecho que podría justificar pues inseguridad, ¿no? Pues ha inducido
una corriente importante de votos que si no se habrían metido hace años, que volvieran al PP. Y en eso estoy de acuerdo, no se ha resuelto ninguna de las grandes cuestiones, ¿no? Es decir, el PP ha salido muy fortalecido de esta segunda ronda, pero no ha pasado nada que permita suponer que vamos a estar seguros, estables, de aquí a unos meses, ¿no? El gobierno que se delinea, descartando, aunque todo puede ocurrir, que la obstrucción a la formación del gobierno por el PP, de la que sería protagonista el PSOE, ¿no? Viniéndose a abstenerse o alguna fórmula intermedia, si eso no ocurre, parece claro que el PP sería un partido débil, sustentado sobre un apoyo parlamentario muy restringido, con un margen de maniobra para desarrollar una política económica escaso, porque de hecho, y seguramente por muy buenas razones, aunque ha reducido el déficit en proporciones meritorias, ha reducido el déficit en proporciones meritorias, lo ha puesto muy por encima de lo que la Comisión le exigía. No va a tener la oportunidad de seguir haciendo eso, va a tener que aplicar recortes muy grandes al gasto público, lo quiera o no. Esto yo creo que delinea, como digo, un gobierno más bien breve, de unos 2 años, accidentado y probablemente impopular, ¿no? La invitación de Rajoy al PSOE para que se integre en un gobierno creo que tácticamente es inteligente, puesto que desplaza el coste de no querer hacerlo a su rival electoral. Es racional, puesto que si, contra todo pronóstico, el PSOE de alguna manera se comprometiera con este gobierno, las medidas seguramente impopulares que se fueran a adoptar se repartirían entre más, no serían solo los costes para el PP, y no creo que fuera especialmente buena. Yo creo que el PSOE es un partido que necesita recursos, para lo cual necesita estar en una posición responsable bastante tiempo. Al PP le necesita también reconstruirse. Lo que pasa es que ahora no puede, ni nosotros nos podemos permitir que lo intente. Tiene responsabilidades y urgencias del gobierno demasiado próximas, ¿no? Y no puede hacerlo, pero el PSOE ha obtenido un muy mal resultado en la primera ronda y lo ha empeorado en la segunda, sí podría permitirse ese lujo. El mal resultado de Podemos, haciendo abstracción de cómo hayan podido llevar la campaña y cosas así, me parece que nos sorprende más por el error a que nos habían inducido las encuestas que por lo que cabía esperar. La táctica, movimiento táctico, pero profundo dentro de su orientación hacia la conquista del poder, por tanto estratégico, podría decirse, de Podemos, ha consistido siempre, como el propio Pablo Iglesias declaraba, y quizá en este sentido más articuladamente después de su ciclo de Rejón, lo que querían era desasirse de los marcos que se enterraban en lo que se entiende que es izquierda radical clásica, que era una marca perdedora. Creo que tenían razón, ¿no? La izquierda, el Partido Comunista, sus expresiones posteriores son una marca perdedora y que de alguna manera no engrana con la realidad social. A mí me parece importante cómo se expresa la gente. Entonces oí el domingo por la radio, no por la televisión, oí por la radio, sí la oigo, ahora poco porque funciona mal el transistor, tengo que cambiarlo, pero la oigo. El discurso de Garzón
Plaza de Reina Sofía, ¿no? Era esencialmente grotesco. Es una sensación estética. No es que yo esté de acuerdo con usted o no esté de acuerdo con usted, es que usted es ridículo, ¿no? Lo que está diciendo me parece absurdo. Como cuando, aplicando el lenguaje prácticamente correcto, decía: nosotros y nosotras opinamos. Si usted no se expresa como un español normal, ni siquiera se expresa como un extraterrestre registrado hasta la fecha, es que algo malo le pasa, ¿no? En ese sentido, sí, yo creo que la izquierda heredera del Partido Comunista es una marca perdedora y que Podemos había hecho una elección inteligente al querer separarse de ella. Por lo tanto, había, si uno estaba de acuerdo con esta premisa, la idea de presentarse junto con la Izquierda Unida no era una buena idea. En el mejor de los casos no iban a sumar votos, ¿no? Y el caso es que yo vamos, no he echado las cuentas, pero han debido de quedarse en términos de votos agregados muy por debajo de lo que antes habían obtenido sumando de una forma. Se han equivocado, evidentemente. Lo que no quita para que en una situación de debilidad democrática, con un PSOE que no termina de encontrar su formato y con un PP desgastado por políticas que en parte no ha podido elegir, desgastado por problemas interiores que no sabe cómo abordar, como el problema territorial, no encuentre una nueva oportunidad. En ese sentido, yo aconsejaría cautela. Solo una cosa más. Creo que los partidos han dado un espectáculo bastante triste durante el periodo que se abre entre las dos convocatorias a urnas. Y se les ha acusado de egoístas, sectarios, interesados, poco imaginativos. Todas estas acusaciones, grosso modo, son ciertas, aunque tampoco conviene aplicar dosis excesivas de moral a la política, no porque la moral no sea buena, sino porque, bueno, tiene que ir acompañada de casuística y la política es muy complicada. Pero sí, en principio han sido poco gratificantes moralmente y sería necesaria otra actitud en todos ellos. Pero claro, lo que más me ha preocupado es que este choque de siglas, ¿no? Evidentemente hay una responsabilidad enorme del Partido Socialista de Sánchez. Este choque de siglas ha sido especialmente sonoro y además propicio, por así decirlo, en la medida en que no se ha hablado de un solo asunto. Si hubiesen tenido ideas sobre asuntos concretos, habrían podido empezar hablando sobre los asuntos, ¿no? Entonces, a lo mejor, la dureza, no podemos, en todo caso, la dureza de los perfiles se habría ido embotando un poco, arrogando, ¿no? Al final, a lo mejor podrían haber descubierto que podían hacer algo juntos. Esencialmente en el asunto territorial. Nada. No saben qué decir. Con esto no quiero decir que sea especialmente romos, quiero decir que es muy difícil saber qué hacer. Yo, por ejemplo, digo, por parte del PP inmovilismo, que no es la peor de las actitudes cuando si uno se mueve lo hace mal, pero que es mal síntoma, y después parte del PSOE retórica hueca sobre el Estado federal, que nunca nos han explicado en qué consistiría, sobre reforma constitucional, con el desenlace que podría formar parte de una historia cómica de la política española, de que cuando se produce la asociación entre Ciudadanos y el PSOE, se supone que por qué confluencia de ideas sobre asuntos importantes, y que, bueno, significa algo, significa que dos partidos se han mirado a los ojos y han dicho podemos ir juntos para salvar a España. Lo que sale es la supresión de las diputaciones de líder estelar. Es que algo no funciona. Yo creo que algo efectivamente no funciona. Y está detrás, que es el carácter aparentemente intratable de la propia España, está detrás de la dificultad o de la facilidad con que los partidos, o muchos partidos han dado de coces, invocando ideologías que nunca han explicado. Quizá los últimos meses en España han sido la campaña de las emociones.
pasadas por la televisión. Creo que los medios de comunicación audiovisuales, porque la prensa escrita es otra cosa, sobre todo la televisión, han jugado un papel crucial en lo que ha ocurrido en los últimos meses, y me atrevería a decir que en los últimos años en España. De hecho, los programas de contenido político se parecen a los programas del corazón. Han copiado los formatos, han copiado la forma de decir, y creo que se está jugando con las emociones, y que hay muchas personas, sobre todo las que están menos informadas, que han decidido su posición política por la emoción que les producían personas o por los sentimientos que le provocaban lo que decían algunas personas o algunos programas de televisión. Solo una observación, porque creo que tiene razón, pero hay otro misterio, que la gente busca emociones a ser posible falsas. Sí. Es decir, exageradas, Engáñeme, pero dime algo que me guste, y si usted me dice que me haga feliz, ¿por qué voy a pensar si usted me va a hacer feliz o no? Quiero creerme que me va a hacer feliz. Entonces yo creo que eso ha influido mucho en el comportamiento político de los ciudadanos en los últimos meses. Creo que eso explica el gran auge de Podemos, y creo que al final todos los partidos han pasado por ese aro. En esta última campaña se ha hablado mucho de si el Partido Popular ha buscado la polarización con Podemos. No, yo creo que el Partido Popular ha buscado el sentimiento de yo soy el único que puede salvar el sistema. Una de mis hermanas estaba en una mesa electoral, le tocó estar en una mesa electoral, y me decía que había muchas personas que iban a votar y se tapaban la nariz literalmente. Es decir, ha habido personas que han ido a votar, entiendo con ese gesto, a los dos grandes partidos, el Partido Popular, quizá también al Partido Socialista, que han votado porque creían que era la única forma de salvar un sistema que no les gusta, que quieren cambiarlo, pero que no quieren derribarlo. El día de las elecciones, los editoriales de todos los partidos nacionales, el País, de todos los periódicos, perdón, El País, el ABC, El Mundo y La Razón, algunos pedían el voto expreso para un partido político, para el Partido Popular, en el caso del ABC, para el Partido Popular y Ciudadanos, caso del diario El Mundo, para PSOE, Ciudadanos, El País, pero el mensaje de todos, había un mensaje común en los cuatro editoriales: salvemos el sistema, modifiquemos el sistema pero no lo derribemos, cuidado porque está en juego el sistema de democracia y de libertades que hemos construido durante todo este tiempo. Y yo creo que esa es la campaña que ha hecho el Partido Popular. Vótenme porque yo soy la única garantía real frente al sistema. Tendremos que cambiar muchas cosas, tendremos que modificar comportamientos, políticas, etcétera, pero yo soy la única garantía de que el sistema se va a cambiar. Y por eso han repetido también en múltiples ocasiones: la Constitución no se va a cambiar mientras yo tenga una mayoría absoluta en el Senado, porque el cambio constitucional no se puede hacer. ¿Qué conclusión saco de eso? Que el Partido Popular ha salido muy bien parado de estas elecciones, pero que no puede dar por hecho que todos los votos que ha recibido es porque son los votos de personas que están enamoradas de su proyecto y que apuestan por él, sino que le han votado como antídoto, y que son votos de alguna manera prestados, de le voto a usted porque me tiene que arreglar esto y porque creo que de lo menos malo es usted lo menos malo de lo que encuentro, porque si el PSOE no tuviera esa situación podría haber sido la alternancia, pero el PSOE está deshaciéndose. Entonces la única cosa segura que tienes es el Partido Popular. Creo que también ha influido mucho los ayuntamientos, los llamados ayuntamientos del cambio. La gente está experimentando en sus propias carnes lo que eso significa. Y aquí en la Ciudad de Madrid sabemos que ha habido problemas con la limpieza, que ha habido polémicas absurdas cuando un ayuntamiento no tiene que estar a eso, cuando se ha buscado el revanchismo bajando el IBI a unos y manteniéndoselo a otros. Cuando las personas han vivido eso y ya te toca a tu vida diaria y a tu bolsillo, dices, oiga, que sí, que me quieren hacer felices, pero resulta que me están fastidiando porque tengo la papelera a la puerta de casa llena de basura. ¿Por qué no ha respondido a esa llamada de la ilusión Ciudadanos? Porque yo creo que a Ciudadanos le falta alma. La respuesta de Ciudadanos es somos la regeneración
regeneración y venimos a traer la regeneración. Tienen un catálogo de políticas en su programa electoral que se las han pedido a unos expertos y las han incorporado, pero como si yo cojo un libro de teoría política de la universidad y más o menos encaja con lo que yo pienso y lo llevo. Aséptico. Sí, ¿no? da la Más que impresión, teoría puntuario. sí, da la impresión de que no lo viven, de que no lo sienten y en un panorama político dominado por eso, por los sentimientos, por las emociones, no llegas al público. Aparte que tampoco han entendido que muchos de sus votantes procedían del Partido Popular. Y yo no creo que estén molestos porque puedan haber pactado con el Partido Socialista, pero sí el rechazo permanente a decir yo no tengo nada que ver con la derecha, yo soy de centro izquierda. Creo que eso hace a las personas que han votado al Partido Popular sentirse rechazadas, como, bueno, tú también, para ti también la derecha es un apestado, y yo creo que eso ha jugado en contra de Ciudadanos. Podemos yo creo que efectivamente se ha detenido, pero no creo que haya desaparecido y que no pueda seguir creciendo en el futuro. Depende de lo que pase en los próximos meses. Incluso se puede deshacer o puede crecer. Claro, Rajoy tiene la oportunidad de gobernar, depende enteramente del Partido Socialista, pero aunque Rajoy pueda gobernar, y yo no descarto que se repitan las elecciones, va a ser una legislatura que o hacen un pacto previo de legislatura o de investidura en el que Partido Popular y Partido Socialista y Ciudadanos se ponen de acuerdo en las grandes reformas que necesita este país: justicia, educación, el encaje territorial, las comunidades autónomas, la financiación, la regeneración de la vida pública. Si se ponen de acuerdo, hacen los cambios que hay que hacer y en 2 años y medio volvemos a votar, habrán acabado con el populismo. Si el Partido Popular sigue gobernando con geometría variable, sacando las cosas como pueda, al final lo único que va a hacer es seguir dando alas al populismo, si es que puede sacar algo en el Parlamento, porque va a tener una mayoría en contra, va a haber más votos en contra del gobierno que votos a favor. Eso le puede hacer mucho daño al Partido Popular y le puede dar muchos argumentos al populismo, sobre todo porque van a tener que recortar sí o sí en la administración, porque tienen que recortar por mucho que confíen en que la subida de los ingresos les va a cuadrar el déficit. Yo creo que de los 20.000 millones que tienen que ajustar en los 2 próximos años, 10.000 millones se los pueden ajustarlos con aumento de ingresos, los otros 10.000 millones es recorte sí o sí. Recortarán administración o recortarán otros gastos que le den a Podemos para salir a manifestarse en la calle. Esa es otra de las claves. Y el Partido Socialista, es que yo no visualizo la propuesta del Partido Socialista. ¿Cuál es el modelo de país o de sociedad que tiene el Partido Socialista para ofrecer a las personas que le votan? No tiene ninguno. Creo que le han achicado los espacios y se ha quedado sin modelo. Su problema en Cataluña, por un Partido Socialista de Cataluña nacionalista, tratando de encajarle para no perder esa ventana en esa comunidad autónoma, le ha terminado de desdibujar. Entonces, ¿qué es el Partido Socialista? Pues depende a quién preguntes del Partido Socialista, y cuando tú no sabes lo que votas, pues al final no votas. Y yo creo que si no definen claramente cuál es el proyecto socialdemócrata español, irán perdiendo relevancia, porque se lo quitará por un lado Ciudadanos y se lo quitará por el otro Podemos. Y el lugar en el que está el Partido Socialista, yo creo que es al que puede ir el Partido Popular si no hace lo mismo, si no hace ese proyecto, si no hace ese ejercicio de introspección de decir, ¿qué soy yo? ¿Qué defiendo? Hace 10 años el Partido Popular defendía a las víctimas del terrorismo, defendía un modelo de libertad económica, impuestos bajos, defendía un país seguro. ¿Qué defiende hoy el Partido Popular? Cada vez está más difuso, no por lo que dicen, pero sí por lo que hacen. Y ese es el camino que ha seguido el Partido Socialista, es el que puede seguir el Partido Popular. Teniendo a los medios de comunicación audiovisuales, que son los que ven las personas, tú no, Álvaro, pero la mayoría de la población, es la única manera que se informa,
en su contra continuamente. El programa más visto en el Access Prime Time de este país es el programa de Wyoming. Un programa que es de sátira política. Sí, pero es un programa que si tú lo entiendes como sátira política, lo puedes ver, te puede gustar, más o menos, puedes compartir lo que dice o no, pero hay muchas personas en este país, sobre todo jóvenes, que lo usan para informarse. Entonces, el papel de los medios de comunicación a partir de aquí también me parece fundamental. Mucho aquí de lo que estamos hablando viene de la época de Zapatero, sobre todo el que el Partido Socialista realmente haya cogido una forma de verse que le lleva a ese suicidio, a mezclarse con el antisistema o con Podemos, pero que desde luego, si no sale de ahí el Partido Socialista muere. O sea, el Partido Socialista se puede ir por el suicidio. En todo caso, lo de los medios es un escándalo que tengamos unos medios en un duopolio, 2 medios dedicados 7 días a la semana, 24 horas al día, a agredir al orden constitucional y defender siempre a los enemigos del orden constitucional y de la convivencia. Yo creo que un elemento que todavía no hemos metido ha sido en la cuestión, digamos, del cambio de la sorpresa esta electoral, ha sido el Brexit, ¿no? O sea, que en la alarma, el miedo que ha tenido gran parte de la población española a lo largo de todos estos meses, de que realmente hay un proyecto que quiere destruir el sistema y que ya tiene unas posibilidades reales de llevar a cabo esto, ha sido que 3 días antes de las elecciones viéramos, y se viera muy palpablemente, porque la caída de las bolsas del viernes es una cosa que todos los españoles ven, millones de españoles tienen un valor, aunque sea 4 pesetas, dentro de esas bolsas, y vivieron cómo un voto tiene unas consecuencias directas, dramáticas sobre la propia subsistencia, y eso yo creo que ha tenido un efecto también enorme a la hora de romper lo que podía haber sido realmente unas encuestas, unos sondeos que quizás no eran exactos, pero que desde luego estaban más cerca de la realidad que de lo que estuvieron después. Yo creo que se hizo el paralelismo. El Brexit puede ganar, Podemos también puede claro, ganar. Eso, yo creo que eso tiene mucho efecto. Santiago. Sí. Bueno, se han dicho muchas cosas hasta ahora. Empezaré por la última reflexión que ha hecho Herman sobre el Brexit. Efectivamente, esto era un elemento que faltaba en el análisis que se ha hecho aquí. Yo lo mencioné. Sí, ha dicho el Brexit. Ah, sí. Bueno, pero eso, realmente esto acojonó un poco a la pena. Oye, que esto va de verdad, ¿no? Luego, otra cuestión, todo esto efectivamente viene de ZP, o sea, el zapaterismo. Si hubo algo que Zapatero aportó a la política española es el descubrimiento de la fobia a los otros como el aglutinante de nosotros. Esa fue el origen de la ley de la memoria histórica, y eso fue el origen de la política que desde entonces ha venido siguiendo hasta aquí el Partido Socialista. Su política contra el PP tiene su origen en el pacto del Tinel, o sea, es el dejar fuera a los demás, al Partido Popular, y ha hecho, me parece que ha sido Ana, una referencia a lo del Gran Wyoming. Que realmente lo del Gran Wyoming es un elemento a tener en cuenta. El Gran Wyoming, la 4 y la 6 por las mañanas, y algo que tiene mucho que ver con esto es la sustitución de los medios de comunicación por las redes sociales. O sea, Twitter, la creencia que 140 caracteres, o sea que no puede ser nada más que un soporte para hacer
un eslogan, o sea, no vale para nada más, no vale para un razonamiento, no vale para desarrollar una argumentación, pues se convierte en el sostén de la opinión de la opinión pública española, ¿no? De la juvenil. Sí, claro. Hay una cosa que he descubierto con sorpresa para mí y que lo voy a decir, y creo que es la primera vez que lo digo. En 34 años de profesión periodística nunca lo he escrito, nunca lo he dicho, es más, y cada vez que he opinado al respecto ha sido para contradecirlo. Esta idea de que los políticos son mala gente, o sea, y que es el pueblo, el buen pueblo español, el depositario de todas las virtudes. Mientras a mí eso me ha parecido... No te entiendo. ¿Tú crees que el político es mala gente? No, estoy diciendo que nunca, a lo largo de 34 años de profesión, he creído esto, y además he llevado la contraria a esta idea, y además con una expresión que la he escrito pues varias veces, que es que con los mismos mimbres se hacen todos los cestos, o sea, que no hay posibilidad de que sean... Pero bueno, yo el domingo por la noche tengo que decir que por primera vez en mi vida pensé que el pueblo español, esa cosa era más sabio en su pronunciamiento de lo que resultaban ser los políticos en sus valoraciones que hicieron. El aplauso que decía Jorge. Sí, o sea, yo, esto claro, oí y creo que Mariano Rajoy lo tenía más fácil, porque la virtud le venía a favorecer a sus intereses. Pero claro, yo oí a Albert Rivera, a Pedro Sánchez, y bueno, o sea, yo ya dejo fuera de mi consideración lo de los populistas, ¿no? O sea, esto da igual lo que les he dedicado decenas, centenares quizá de páginas de mi blog a demostrar cómo decían una cosa y lo contraria, que no estaban vinculados por un nexo con la realidad. Son los significantes vacíos. Son significantes vacíos, y siguen igual, o sea, claro, oyes a Pablo Iglesias y dices, con todos estos sintagmas carentes de significado, no son más que vaciedades. Pero claro, el problema es que alguien en quien yo había tenido, y hoy he tratado de explicarlo en una columna que he publicado en El Mundo, que me parecía que tenía más posibilidades, como era Albert Rivera, dice, pues ha venido lo mismo. O sea, chico, las cosas que escribes como valores no tienen nada que ver con lo que estás diciendo, con la valoración que estás haciendo del resultado de las elecciones. Y ha sido, bueno, pues algo extraordinario en ese sentido, ¿no? Y por eso digo que todo lo que me parecía demagogia, pues por primera vez en mi vida, pero es la primera vez que yo lo aprecio así en los hechos, es eso. Si dices, los ciudadanos han hecho un dictamen, todo eso que en todas las elecciones dicen, lo que los ciudadanos han querido decir es, bueno, a mí me parece que por primera vez los ciudadanos han hecho, después de estos 6 meses terroríficos que ha vivido la política española, por primera vez los ciudadanos han dado un dictamen claro. Y ese dictamen es que, y yo creo que los que hemos mantenido una actitud más o menos crítica con Mariano Rajoy, también deberíamos pensar que en algo nos corrigen los ciudadanos, porque la victoria que le han dado en las elecciones ha sido bastante indudable. Bueno, pero hablar de los ciudadanos es excesivo, ¿no? Es decir, no existe una voz que sea la voz de los ciudadanos. No, o sea, no quiero yo de ninguna manera interferencias de ondas incurrir en esto, pero yo... que producen un resultado que pocos ciudadanos habrían aprobado. Álvaro, pero
como yo soy de formación economista, o sea, hablo de la ley de los grandes números. O sea, exactamente en el mismo sentido que cuando se habla del mercado, o cuando se habla de la demanda, la oferta y tal, estás hablando y dices, ¿cuántas voluntades individuales se juntan ahí? Millones de personas. Pero al final eso viene a determinar una cierta posición. En este sentido es en el que lo digo. O sea, que es que yo creo que los ciudadanos en estas elecciones, o sea, yo creo que han hecho un dictamen bastante rotundo, categórico y bastante negativo de lo que a lo largo de estos 6 meses se nos ha venido vendiendo como discurso dominante, acerca de que había 2 partidos, el Partido Socialista y Ciudadanos, que de verdad apostaban por encontrar una salida, y había un partido que bloqueaba, que era el PP. Bien, los ciudadanos han dicho que de eso nada, o sea, y la gran bestia negra de todo esto, que era Mariano Rajoy, pues ha salido bastante bien parado, ha salido bastante, y yo, o sea, lo digo al lado de María, o sea, que ha tenido una enemistad y esto con Mariano Rajoy extraordinaria, ¿no? Política, eso. Claro, sí, sí, ya no estamos hablando de política, pero si yo con Mariano Rajoy no pienso salir los sábados, a ver si me entiendes, o sea, y entonces, claro, el asunto es que en esta sigo con esto, que creo que los ciudadanos, el voto de los ciudadanos, o sea, lo que parece indicar, lo que se puede colegir de los votos, es que el PP ha salido fortalecido, es el único partido que ha salido sin ninguna duda, eso fortalecido, y los demás han salido absolutamente derrotados para él. Y esto debería llevarnos a alguna conclusión no excesivamente entusiasmante, ojo, porque a partir de ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Pues no sé lo que puede pasar, aparte de que estemos pasando una semana aliviados, pero hay algo que está ahí por delante y que es un muro, una muralla contra la que nos ponemos. Lo que vamos viendo hasta ahora es que tanto el Partido Socialista como Ciudadanos no han sacado en absoluto las conclusiones a las que les debiera haber llevado los resultados, y siguen más o menos con la misma actitud que han mantenido durante estos 6 meses de la legislatura. Pero claro, salvo que pensemos que puede haber unas terceras elecciones, que es algo bastante impensable, no porque los resultados tampoco lo facilitan, tenemos un problema grave. Es que, ¿qué va a pasar después? Pues es que no tenemos una salida muy clara, no hay motivos para la esperanza. El mejor horizonte es bastante malo. Quiero decir, o sea, hemos tenido a este mismo candidato que ha salido reforzado, lo hemos tenido durante 4 años largos, o sea, con una mayoría absoluta de 186 escaños. Y durante eso, yo no soy un antimarianista por principios, pero sí un decepcionado de lo que ha hecho con eso. Y no es que yo minusvalore que haya evitado la quiebra, o que eso, a mí me parece que se ha hecho lo que podía hacer. Pero claro, de todo lo demás no ha hecho nada. Pero coño, es que ni siquiera se ha cargado la ley de la memoria histórica. Pero es que, o sea, de la reducción de eso no ha hecho absolutamente nada. En fin, como creo que yo que de esto estamos todos más o menos de acuerdo en esto, no voy a seguir extendiéndome, pero dices, si no lo pudo hacer con 186, ¿qué va a hacer con 137? O sea, ¿qué podemos esperar de eso? Pues yo lo veo bastante difícil, ¿no? Por lo demás,
pues eso, hoy he escrito lo que me parecía un chico que me despertó hace unos años, coño, una esperanza de que esto es una voz nueva, tal, esto, y está demostrando que, pues, que es un imbécil, con perdón, y, y bueno, esto con respecto a Pedro Sánchez, yo esto ya lo creía desde que le vi la primera vez, o sea que es que no me ha supuesto decepción, como en el caso de los demás. Y por supuesto con el líder de Podemos, pues tampoco me había hecho nunca ninguna ilusión. Yo sí creo que a partir de las grandes expectativas que había forjado la soberbia extraordinaria de Pablo Iglesias, yo sí creo que esto puede ser un palo del que tenga difícil recuperación, sobre todo porque no hay nada es decir, en un partido con hechuras, con años de vuelo, con victorias y con derrotas, hay cosas que se pueden digerir. Estos habían venido con una sola idea, la de que al primer tapón llegamos al gobierno. Y esto pues no se ha demostrado así. Es más, el palo que llevaban, bueno, es que a mí me da por ejercitar la empatía con el pobre Pablo Iglesias. A ver si me entendéis. No, pero la empatía no quiere decir la solidaridad, ¿no? Es ponerme en la piel de este y comprender, o sea, su decepción. Es decir, dice, yo hago un pacto con Garzón, o sea, tiene huevos meter en el propio esto a los hermanos Garzón, que son de lo más tonto que hay en la política española, pero es que, o sea, es meterlos para perder, para quedarse igual, pero para quedarse igual perdiendo 1.200.000 votos y dejándole 10 escaños, es decir, antes eran 69 escaños de Podemos y sus extensiones, más los 2 de Izquierda Unida. Ahora son 61 de Podemos, más sus extensiones, con los 10 que ha sacado Izquierda Unida. Hoy venía un artículo en el Financial Times, muy gracioso, creo que se titulaba Pablo Iglesias pone una cara feroz porque España se niega a sonreír. Está bien. Muy bonito. Está bien. Y entonces, pues, sí, yo creo que yo creo que se ha ganado al populismo y yo creo que lo van a tener difícil, estaba diciendo, para recuperarse de esto, porque la derrota ha introducido el gusanillo dentro de la organización. Es muy posible. Aparte de eso es un conglomerado de cosas. Claro, o sea, de cosas que no tienen que ver entre con sí. Un poco de... Y entonces, esto que yo al principio, cuando vi la primera vez esto de las disensiones entre Errejón y Pablo Iglesias, me acordaba de hace muchos años, cuando empezaban los medios de comunicación a hablar de las disensiones entre Felipe González y Alfonso Guerra. Pero luego, al final, es que los personajes se acaban pareciendo a la imagen que les devuelve el espejo. O sea, y yo creo que aquí, como no hay mucha sustancia en el esto, porque no hay, pues eso, esas vivencias que llevan a los partidos después de victorias, derrotas, haber pasado 1000 cosas juntas, o sea, aquí esto yo creo que se puede, en fin, empezar a agrietar el asunto relativamente pronto. Es mi impresión, aunque en este país yo estoy totalmente... Otra visión razonablemente optimista. Yo creo que hay dos elementos que quizá debiéramos plantearnos. Es eso, ¿qué posibilidades hay de que ese Partido Socialista, que yo creo que ha tocado, digamos, como direcciones que ha tenido con la dirección de Sánchez, ha tocado un poco fondo, es lo peor que ha tenido nunca el Partido Socialista? ¿Qué va a pasar con ese partido ahora? Y después la otra, que es el Partido Popular, donde en este momento pues el entusiasmo por Rajoy y por su victoria, que yo atribuiría mucho más a elementos externos que a elementos propios, pero que desde luego dentro se ve con
entusiasmo y como una confirmación de la propia actitud de esa dirección. Sí. ¿Qué posibilidades hay reales? Hoy estábamos especulando en la comida hay un rumor por Madrid del maravilloso cambio de gobierno que va a hacer de inmediato Rajoy. Todavía no hay acuerdo, no hay nada, que es posible que vayamos a terceras elecciones, pero ya está Madrid lleno de dimes y diretes sobre gobierno. ¿Qué posibilidades reales hay de que pase algo dentro del Partido Popular con un Rajoy, que es la absoluta inanidad e indolencia, un Rajoy tan reforzado, ¿no? Sí. Sí, Porque eran lo que me faltaba por decir en esto. Pues yo creo que con respecto a esto soy más bien pesimista por las características básicas del líder, o sea, que tiende más bien a la inacción y a dejar que eso que se llama la administración de los tiempos, que consiste en dejar que el tiempo administra. que el tiempo te administre a ti, porque he dicho, Álvaro, que el tiempo te administre a ti. Y entonces dices, ¿cuál es el problema claro, dice, cualquiera, yo creo que cualquier persona racional diría ahora en la piel de Mariano Rajoy, Es el momento. hemos ganado, es el momento, hay que hacer reformas, no quedan más narices. Yo mismo soy muy escéptico con respecto a la posibilidad de reformas de la Constitución y tal, dice, pero bueno, parece que no nos queda otra. Dice, bueno, pues tenemos que hacer reformas. Tenemos que ir poniendo en marcha algo que a mí me parece necesario, o sea, ha salido reforzado, dice, bien, pues esta legislatura debiera ser la que yo voy a usar para ir poniendo en marcha la operación de sucesión, o sea, a ver quién podría decir, claro, esto es lo que haría cualquier persona racional, pero no parece que sea algo que vaya a darle mucha prisa a Mariano Rajoy. Y con respecto al otro de los dos protagonistas del bipartidismo, al PSOE, pues yo creo que las opiniones son más pesimistas todavía. Es decir, que yo pensaba que con unos resultados como estos, la misma noche de las elecciones, Le obligarían a dimitir. le iban a poner, o sea, es que pensemos que nadie le tuvo que decir nada en el año 2000 a Joaquín Almunia cuando sacó 125 escaños. Y era un escaño menos de los que había sacado en el 77, el mínimo histórico entonces. Y Almunia dijo, hasta aquí hemos llegado. La misma noche de las elecciones. Bien, esos 125 pasaron a ser 110 con Rubalcaba después de Rubalcaba dimitió. Pero después han pasado a ser 90 con Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez no dimitió, dijo, con 90 yo campeón. Y estas 6 meses después han pasado a ser 85. Y esa noche, o sea, el PSOE no lo cogió y le dijo, oye, a partir de ahora te vas a llamar Raspallú, cuando mueras quedas tú. Por cierto, que esto no significa que tu sorpresa no esté justificada y la podamos compartir, pero ¿qué dicen muchos miembros del partido o próximos al partido cuando se les plantea esto? Dicen lo que no justifica en absoluto que Pedro Sánchez no haya presentado su dimisión, en mi opinión, dicen que no hay nadie que lo pueda sustituir. Cosa sorprendente. Susana está debilitada porque le ha ido mal en Andalucía, además no es diputada. No es diputada. Entonces, realmente pues, es muy complicado que pueda sustituir, que pueda desempeñar funcionalmente el cargo de secretaria del partido. Y después se desgranan algunos nombres más que realmente son muy poco convincentes. Cuidado, esto no es para defender a Pedro Sánchez, yo creo que si Pedro Sánchez dimitiera, que creo que es lo que tendría que hacer, pues habría un congreso y saldría alguien, que esperemos que fuera mejor que Rodríguez Zapatero, desbloquearía esta especie de languidez que cita el partido, pero te dicen
Te dicen que Sí, ahora... sí, yo he oído eso mismo, pero Álvaro, ese es el problema básico del problema, o sea, la cuestión esencial, la yema del problema que tiene el Partido Socialista. Es que yo creo, y lo escribí entonces, que cuando se producía algo como lo que se produjo en 2011, el fiasco absoluto del zapaterismo, en el que él además tomó el olivo y le dejó, anda Rubalcaba, ponte tú que a mí me da la risa, resulta que es que el PSOE no hizo lo que tenía que hacer, que era poner un cartel en Ferraz que pusiera la familia socialista no recibe y nos vamos a dedicar a resolver nuestros problemas 6 meses, 8 meses, el tiempo que haga falta para refundar el partido, para recomponer el partido después de toda aquella descojonación que había supuesto el zapaterismo y después de aquel fracaso tan flagrante. Claro, el problema es que ahora es verdad eso, y yo lo he oído también, dice, sí, pero es que si no es Pedro Sánchez, ¿quién? Pues es que no lo sé, pero la ejecutoría de Pedro Sánchez ahí está, o sea... Pero es que yo creo que Pedro Sánchez está ahí porque el PSOE está como está. Exacto. Ahora mismo hay dos almas en el PSOE y el PSOE tiene que pensar lo que quiere ser para buscar a la persona que mejor represente lo que el PSOE quiere pero ser. eso hace falta cuando el unos PSOE meses, no sabe lo que quiere ser, como mínimo. vale que el primero que gana que sale en la tele, que es Pedro Sánchez. Pues quería preguntar una cosa. El Partido Popular, Rajoy, yo creo que está demostrando que es bastante más inteligente y más maquiavélico de lo que parecía, porque a lo mejor el escenario que tenemos ahora lo ha provocado directamente él, porque el auge de Podemos tiene apoyos explícitos o implícitos que han hecho que esté donde está, las televisiones. Pero ¿por qué las televisiones han hecho que crezca el fenómeno Podemos y en cambio han matado otros proyectos políticos que podían debilitar al Partido Popular en lugar de debilitar al PSOE? Es un argumento que se escucha con frecuencia desde los pagos socialistas. La de que hubo estímulos artificiales a Podemos con el fin de perjudicar al PSOE. No sé si esto es verdad. No sé si esto es verdad. No, yo también te creo eso. Lo que yo creo es que el éxito que aparentemente tuvieron hace unos meses ha tenido que preocupar desagradablemente del Partido Popular. El éxito entre comillas, es decir, el éxito de Podemos. Es que yo creo que el éxito de Podemos es porque los periodistas que dirigen esos programas son podemitas y creen en Podemos. ¿Y por qué las No, encuestas? que el Partido Popular se ha beneficiado de eso porque ha hecho un llamamiento al voto útil, al voto del miedo. Sí. Si tú le pones de director de un programa un podemita, tú mírate la última encuesta del CIS. Perfil periodista, hay más de un 50% afines a Podemos y entra dentro de la lógica también. Cuando te están diciendo, claro, sueldos miserables, etcétera, ¿por qué periódico? todas las encuestas se han equivocado? Todas. O sea, no es muy raro. No es muy raro. No sé, porque también se dice que las encuestas en realidad es una y los otros copian, yo no soy experto. Yo creo que las encuestas se equivocan, entre otras cosas, porque buena parte de la forma de analizar la sociedad española está sesgada hacia la izquierda. Es decir, y se ve perfectamente en la famosa esa línea que va de 0 a 10, ¿no? Y los españoles siempre salen de centro-izquierda y desde el 89 el Partido Socialista no ha tenido una mayoría absoluta. Es decir, las encuestas, como ocurre prácticamente en la vida intelectual y académica española, dejan fuera a todo lo que no es de centro-izquierda. Y eso es sistemático, es un sesgo sistemático de la vida española. Entonces, el éxito de Podemos se debe, entre otras muchísimas cosas, porque hay muchísimas cosas que analizar ahí, a la realidad, mucho más allá de que el Partido Popular haya tenido intereses prácticos en favorecerlo, que a lo mejor es posible, aunque, bueno, es posible, puede ser, pero también a que es que solo se ve eso. Es
Es decir, es que no salimos nunca del frame de izquierdas, jamás. Es decir, si te sales del frame de izquierdas estás muerto. Estás muerto, eres un cadáver, apestas, estás leproso, no te hablan, no te citan, no te hablan de ti. Y entonces, no, pero el PP y el Estado. Entonces, en esto encaja bien varias cosas más. Una, con respecto a Ciudadanos, Álvaro, yo me he expresado mal, porque yo no creo que Ciudadanos sea un partido antisistema. Lo que pasa es que Ciudadanos ha jugado la palabra regeneración. Y la palabra regeneración en el inconsciente político español quiere decir cosas que hay que tener Quiere mucho decir cuidado una con palingerencia. Sí, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces ahí es donde Ciudadanos ha jugado No, una en eso, cosa muy ambigua. estamos de acuerdo. Y entonces es ahí donde, y se ve, es un poco paradójico y divertido, que es un populismo de élites, las élites contra la casta, que es bastante gracioso eso, ¿no? Es una forma de ser populista estética, ¿no? Y luego está otra cuestión que es el centro, que no lo definen, es decir, que una posición estrictamente posicional, ¿no? Con respecto a una definición posicional de centro. En cuanto al Partido Popular, una de las cuestiones, yo creo que Rajoy ha hecho más cosas de las que se han hecho. Entre otras cosas porque evitar el rescate en el año 12 fue la clave de todo. Es decir, sin eso, ahora mismo, bueno, esto había habido incendios de todo, o sea, estoy prácticamente seguro. Entonces, que la independencia de Cataluña, es decir, se había demostrado que España no puede gobernarse a sí misma. Y la estrategia de los independentistas catalanes pasaba por el rescate. A mí me parece que fue muy importante. Es decir, sin otras cosas no, pero en eso hay que reconocerse, me parece. Y otra de las cuestiones que tiene el Partido Popular y que plantea muchos problemas, pero también es muy interesante, es que la renovación se ha hecho. Es que hay una renovación. Que esa renovación a mí no me guste o no nos guste, o me guste más o menos, es una cosa, pero se ha hecho. No del todo. Sí, se ha hecho. El Partido Popular ahora ya no tiene nada que ver con el Partido Popular de hace 10 años. No tiene nada que ver. Sí, O sea, dirigentes, bueno, hay unos cuantos, sí. Arenas, que sale al balcón. Mariano. Sí, pero Mariano es la pieza que queda. Todo lo demás abajo, Soraya y todo su equipo, son gente. Y eso es una cuestión que mucha gente no tiene en cuenta, que a mí me parece muy importante. Es decir, el Partido Popular ha cambiado muy fundamentalmente. Ha cambiado muchas cosas para muy mal. Por ejemplo, anular su propia historia, bueno, un montón de cosas. Su ideología. Lo que tú sabes mejor que yo, pero ha cambiado. Y en ese sentido, el planteamiento de renovación o los planteamientos de renovación del Partido Popular tienen que tener en cuenta este dato básico, porque además la gente que ha entrado, con cierta razón, comprensible políticamente, va a hacer la otra segunda renovación mucho más difícil que antes, porque ya tienen conciencia de que ya son otra cosa. Es decir, todos los nuevos. Entonces, han cambiado tanto que ya no es PP. Claro, pero eso, claro. Bueno, la regeneración es tal que se han convertido en otra cosa. Del PP seguimos siendo algunos, pero no son los que están. Claro, pero eso ya, pero eso es un buen problema, ¿no? Claro, entonces a mí me preocupa mucho la regeneración del PSOE, Podemos, Ciudadanos, pero que el partido de gobierno, el partido mayoritario al que la sociedad le ha confiado el futuro de este país, es un partido que verdaderamente tiene que volver a recuperar su proyecto, sus esencias, quitarse los complejos, dejar de intentar de ser socialdemócrata y responder a lo que una sociedad madura, porque yo no me resisto a volver a decir que creo que la sociedad nos ha dado un ejemplo, y a mí, que últimamente tengo pocas alegrías en política, la del domingo fue una alegría, ver que la sociedad había reaccionado ante un momento complicado y nos había sobrepasado a los políticos, dando una mayoría a un partido al que han votado con la nariz tapada como voto útil frente al miedo y al Brexit, que yo creo que también ha influido mucho. El PP va a ser capaz de entender el mensaje, de decir, el voto es un voto del miedo, es un voto que me prestan, es un voto frente a un futuro que nos viene, que prefiero votar al PP, que no me gusta nada, a un Mariano que está lleno de corrupción, un partido que todo bien, pero prefiero votarles a ellos, pero yo no les he visto decir que han entendido el voto. Y eso es lo que me preocupa un poco más, porque pensé, bueno, pues la segunda alegría de la noche es verle salir a Mariano al balcón y decir, señores, he entendido por qué me han votado, he entendido cuál es la situación y ahora nos ponemos a ello. Claro, yo creo que esto, como también decía mi padre, es engordar para morir. Porque claro, si no somos capaces de hacernos fuertes
frente a Podemos, frente a un PSOE que se está desintegrando y no son capaces de decirnos qué tipo de país quieren, porque nadie entiende qué es el federalismo. Por cierto, que se está desintegrando todo el centro izquierda en Europa y eso ahora. Y es un problema, porque al final tú necesitas tener un centro derecha fuerte y un centro izquierda fuerte. Sí, pero bueno, quiero terminar si quieres de esto. Perdón por el No, que dices nada, no, que lo que quiero decir, eso que has dicho del centro izquierda, una de las cosas del populismo es que arrasan a la izquierda de Europa. Claro. El centro de Europa y en buena parte del resto del mundo. Es que la primera consecuencia paradójica del populismo, del nacionalpopulismo, como me gusta llamarlo, es que arrasa, destruye el centro izquierda. Y entonces el centro izquierda debería plantearse ciertas cuestiones, ¿no? Porque lo domina desde dentro, ¿no? Y el centro izquierda no le opone las... Yo creo que tiene capacidad para oponerse, pero no le encuentra la posición. No, y la última cuestión es que, de todos modos, otra de las formas de comprender este voto, que esto es más complicado a lo mejor, pero es que el feeling que queda es que hay una cierta voluntad de restaurar el bipartidismo como gran fondo del sistema democrático español. Y en este sentido tenemos, o sea, quienes estamos en el debate público, quienes participamos en él, tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Me parece que hay que tenerlo en cuenta. María, una discrepancia parcial, ¿no? Yo no sé lo que ha pasado en el Partido Popular, porque tengo algunos amigos, pero hace mucho tiempo que no hablo con ellos, ¿no? No por nada, sino porque me he retraído además del periodismo político. Yo no sé, me suena que lo que dices tú es verdad, que el personal ha cambiado, aunque no sabemos qué ideas tiene, y en eso los dos estáis de acuerdo. Pero haya cambiado el personal, yo creo que la principal debilidad del Partido Popular frente a la gente, incluidos sus votantes, además de la corrupción, y es una debilidad importante, y que por cierto, yo creo que al PP, no más que al PSOE, la medida en que el PSOE ha ejercido el poder de forma continuada en una región, incluso en términos agregados, como de Andalucía, es más aparatoso. Lo que pasa es que el PP lleva dominando los territorios hasta las últimas elecciones autonómicas, ¿no? Entonces, pues, de forma continua ha tenido más oportunidades de corromperse, en buena medida se ha corrompido. Y eso es grave. Por cierto, que la percepción de la corrupción en España es diferencial. Es decir, la percepción que no tiene que ver con la corrupción, con el estado de las cosas, porque es muy complicado correlacionar las dos variables. A veces aumenta la percepción de la corrupción porque la corrupción se está combatiendo de verdad, aumenta el número de casos judiciales, de todo puede pasar. Y después las democracias están también sujetas a espasmos histéricos, ¿no? Como hemos visto con los desalojos, ¿no? Que han sido más bien los desalojos de primera vivienda una fantasía que una realidad, pero han sido totalmente operativos en la movilización de la opinión, porque con la corrupción puede pasar lo mismo. La percepción de la corrupción en España es tremenda, es decir, en ningún país ha aumentado esa sensación de forma tan terrible durante los últimos años, y creo que en ningún país europeo, incluido en Grecia, que las instituciones tales como el Congreso, ¿no? Los partidos políticos reciben una calificación tan baja, ¿no? Bueno, eso es serio, ¿no? El PP yo creo que le afecta en buena medida, parte por el tipo de corrupción, sobre todo porque bueno, pues, han tenido más ocasión de corromperse más. Pero hay otra cosa que por lo menos le perjudica tanto, tiene que ver mucho con Rajoy. Rajoy mira a los españoles y a su propio electorado con una mezcla de desconfianza, desdén y alarma. Eso se percibe perfectamente. Los españoles responden a todo eso odiando a Rajoy, y eso incluye a gran parte de sus votantes. A Rajoy no le gusta dar explicaciones, cree que la gente no entiende la verdad y que es inútil defenderla, ¿no? Y no acepta la parte, por lo tanto, escenográfica en términos morales, que es importante en la democracia, que es salir, moverse, desempeñar un papel, dirigirse a la platea y demostrar, en este caso a los españoles, bueno, que existe una
consideración de los votantes por parte del gobernante. Rajoy no sabe hacerlo, es un problema de carácter, y eso yo creo que es grave, yo creo que es grave, y eso que es una de las cosas que más perjudica a la imagen del partido. Yo creo que eso es Rajoy, pero ha impregnado la imagen de todo el gobierno. Sí, pero es Rajoy. A la medida que el presidente no sale, no salen los demás. Y la imagen que te transmite es de soberbia, de soy superior a ti, te estoy arreglando la vida, no me pidas encima que te dé explicaciones. Y eso es gravísimo. Y esa es la imagen que se ha transmitido y probablemente se ha amplificado pues por la oposición o por Gravísimo. los medios de No, sí, comunicación. eso es grave, objetivamente es lo que se grave, percibe. objetivamente grave. Esto dicho, yo creo que la dimensión socialdemócrata de la política del gobierno a lo largo de estos años es, en una situación de crisis tan grave, comprensible. Y han pasado muchas cosas que no podían compensarse de alguna otra manera. Por ejemplo, se han moderado los sueldos en mayor medida que la media de los países europeos, ¿no? En bastante mayor medida. Es decir, que ha habido un castigo del trabajador importante. Al final, afortunadamente, ha crecido el empleo, pero los sueldos se han moderado muchísimo. Moderar significa que en muchos casos han bajado. Y cosas parecidas. Aplicar un recorte al gasto público severo al mismo tiempo que pasa todo eso es imposible. es muy difícil. Incluso no estoy seguro de que estuviera bien, ¿no? Yo creo que se Pues podían haber Podemos hubiera llegado al se poder podían hace haber 13 hecho recortes de gastos en muchos sitios y se ha elegido Ha reducido- el corte rápido y Ha, fácil. ha reducido el número de puestos en la Pasa que es administración mucho más complejo. en cientos de Tocas miles. puestos de trabajo de tu propia estructura Pero, sí, organizativa. pero la administración se ha encogido en cientos de miles. Esto no quita para Sí, que... pero se podría haber encogido mucho Bueno, más. La administración sí. Esto no quita para que haya una tendencia vegetativa en las democracias de partidos con dimensión social, es decir, pueden hacerlo porque disponen de más recursos a un crecimiento canceroso de la administración que volverá cuando se pueda, que es una de las principales debilidades de estos sistemas. Pero se ha reducido la administración, han bajado los sueldos severamente. Hombre, si además se recorta sanidad, por ejemplo, de forma notable, se arma, ¿no? Pues yo creo que ha faltado mucha pedagogía, se ha dejado Eso espacio sí. a la demagogia porque no se ha explicado lo que se hacía y por qué se hacía. Hay decisiones que se han tomado con respecto al pago de los medicamentos que eran racionales, de decirle a un señor que es jubilado y tiene una pensión de 2.000 euros, que su contribución al pago de un fármaco, ¿por qué no iba a ser superior a la de un parado con la ayuda de 500 euros? Es que es razonable, Claro. es lógico y lo hubiera entendido todo el mundo, No, pero lo no hubiera se ha entendido explicado. Y en la medida en que tú no lo explicas, dejas espacio al demagogo y al que te quiere hacer daño y al que dice que este es el país de los copagos. Cuando copago farmacéutico ha existido siempre, en mayor o menor medida. Como no lo explicas, dejas ese espacio al que te quiere hacer daño. Y eso es lo que ha ocurrido. Sí, estos eso últimos es años. lo mismo que dice Álvaro, que hemos asistido, o sea, la demagogia de los desahucios ha sido verdaderamente impresionante. Claro. Pero ayudados en esto por las estadísticas que ponían en marcha el Ayudados Consejo por General del Poder Judicial, por los que medios de decía comunicación, que había por las ONGs, 400.000 desahucios. Sí. Y cuando entrabas a analizar eso, o sea, ahí había fincas urbanas y rústicas. O sea, primeras residencias eran la parte ínfima. Había segundas residencias que no podían pagar los estos. Había lonjas industriales. Había fincas rústicas. Pero eso lo hemos explicado los periodistas. No lo ha explicado el gobierno. Vale, pero Claro. partiendo Los de... periodistas de- tenía que pocos. explicar Pocos. para Los responder. periodistas y los periodistas Alguno. pocos. Muy poco. Pero eso el que lo tenía que explicar era el Pero gobierno eso- para responder a lo que le culpaban al Lo que gobierno pasa- de los desahucios. Ana, lo que Colau, pasa es que Colau eso estaba no todos tenía... los sábados contándolo y nadie Y nadie les y mentía. cuando alguien les Nadie mentía le desmentía al caía gobierno. encima la jabón. Hombre, y acordaros, Porque eras un cruel que estabas negando el dolor de las viejitas popular. pobres. y acordaros del chico este de la 4 que decía, un momento, tenemos en Santa Pola
una mujer que está siendo desahuciada en este momento. Pero bueno, ¿pero esto qué es? Y natural si era de la vivienda por el médico. Pero Álvaro, yo no hablo de políticas económicas, que yo creo que es verdad que Rajoy lo ha hecho lo mejor posible y en muchas cosas ha acertado y lo ha hecho tomando medidas que había que tomar. Es decir, una cosa es lo que tú quieres hacer y otra cosa es lo que tú puedes hacer. Además, pues gracias a Dios todavía estamos en la Unión Europea y no depende solo de ti. Yo me refiero a la continuidad de las políticas de Zapatero, al hecho de que teniendo un gobierno de 187 diputados, una mayoría absoluta con un mandato popular en función de un programa electoral, tú no has hecho casi nada de lo que dijiste que ibas a hacer. Y no me resisto a dejar encima de la mesa el hecho de que en este momento en el País Vasco y en Cataluña el Partido Popular y el Partido Socialista están desapareciendo. Es decir, yo si fuera Mariano Rajoy, claro, pero es un problema. Es decir, yo creo que uno de los problemas fundamentales de este país es la pérdida del sentimiento del concepto de nación, porque el concepto de nación engloba tantas cosas que yo creo que si lo tuviéramos interiorizado como algo natural, muchos de los problemas que hay encima de la mesa no estarían, porque discutimos y peleamos por problemas absurdos de una sociedad que al final no tiene problemas sustanciales, porque discutir, si soy más vasco que español, dices, oye, discutiré sobre todo si tengo comida, si tengo vivienda o si tengo salud. Pero el Partido Popular en este momento tiene el mandato mayoritario, tiene 137 escaños, pero estamos perdiendo dentro del partido focos esenciales como son el País Vasco y Cataluña, y yo no veo que nadie levante la voz de alarma. Y Santiago, que vive en Bilbao y yo vivo en San Sebastián, tenemos una mayoría de Podemos que son el Bildu a nivel nacional, pero tenemos unas autonómicas pasado mañana y yo siempre hablar de mi libro, donde vamos a volver a tener a los etarras en las instituciones mandando. Y lo bueno va a ser votar PNV, que esto ya va a ser, o sea, lo bueno en el País Vasco va a ser votar PNV. Están todos los peperos haciendo. Claro, y entonces, de verdad que esto es un problema grave, y un partido como el Partido Popular no puede olvidarse de dos comunidades autónomas que somos significativas y emblemáticas y aportamos muy poquito diputado, pero hombre, tienen una consistencia en la esencia de nación a la que habría que dar una atención especial, yo creo. Entonces, no, en eso estamos completamente de acuerdo. Yo, de acuerdo, además no me atrevo a discutir una sola medida económica porque no me atrevo, y creo que han hecho lo mejor posible apretándose el cinturón, que lo han explicado fatal, porque el PP siempre tiene un problema de explicar, siempre tampoco, porque vamos, cuando había que explicar algunas cosas mucho más complicadas como la ley de partidos, ¿cómo la explicábamos? ¿De bien o no? Pues a mí me parece que es que no se lo creen. Eso que decíais antes, que el Ciudadanos no tiene alma. Bueno, pues yo no sé si el PP tiene alma, y el PP se cree lo que dice la sierva. El propio presidente del gobierno ha dicho en más de una ocasión, he hecho esto y no querría hacerlo, he hecho esto y estoy en contra de hacerlo. O sea que es que él mismo estaba quitando legitimidad con esas palabras a sus propias decisiones. Hombre, hubo un pecado de origen, y es que durante la campaña que les llevó a la mayoría absoluta, pues hicieron una serie de promesas que se habían que no tenido que cumplieron. Mi sensación personal, de nuevo, repito que no hablo como un conocedor de las cosas desde dentro, que al comienzo de decir estas cosas habían hecho una estimación evidentemente equivocada del estado de la economía. Tengo la sensación de que empezaron a conocer gran parte de la verdad antes de que se celebraran las elecciones, pero consideraron inadecuado e Que por la imprudente paz una vez María no la vamos a montar ahora. en decir la verdad. Y cuando la gente no dice la verdad, además se le nota que no lo está diciendo. Yo recuerdo el vis a vis asombroso entre Zapatero, eso sí, esa vez sí vi en la televisión, con un amigo, entre Zapatero y el debate entre Zapatero y Rajoy, Rubalcaba y Rajoy en televisión. No he visto una cosa tan insultante para la inteligencia del espectador por parte de ambos. De ambos, ¿no? Claro, cuando la gente no dice la verdad, se le nota, ¿no? Y eso le pasa en gran medida. Pero yo creo que el electorado no ha castigado al Partido Popular por la gestión de la política económica. Creo que creo que percibe, aunque haya tomado decisiones que no le ha gustado, como el tema de los impuestos o como un recorte insuficiente en la administración pública, que era necesario y que ha hecho todo lo que podía hacer. Eso no quiere decir que los que están en contra y que nunca hubieran votado al Partido Popular hayan utilizado demagógicamente los copagos, los desahucios, etcétera. Yo creo que el cabreo de los votantes del Partido Popular, o de una parte que ha dejado de votar al Partido Popular,
es por otras razones. Una Es mezcla por de la situación. corrupción, No, es por el también tema de la gestión y los jóvenes, de y los jóvenes ETA, porque es andan- por la ley del aborto. y los jóvenes La porque cuestión andan, moral, inmorales. cuestión moral. y los jóvenes porque andan a dos velas, médicos que han hecho el MIR, y en lugar de Hombre, poner el a dinero los en un jóvenes hospital les han bajado el público, sueldo, no tienen trabajo y sin embargo las pensiones se han garantizado. eso es, ¿Quién ¿no? vota al Partido Popular? Los pensionistas. No, pero los jóvenes Yo mucho menos. creo que Médicos, los desengañados del Partido Popular son fundamentalmente por cuestiones morales, por cuestiones porque se han sentido estafados, porque han visto que no ha cumplido su programa electoral en cuestiones en las que no tenía excusa para no cumplirla. Porque en la política económica siempre podía decir, es que no podemos, no nos queda más remedio, las cifras, los números y tal. Pero había otras cuestiones que para millones de españoles son clave, ¿no? Porque son cuestiones de principios, de valores, de convicciones, que son las que te hacen alinearte con una determinada ideología en las que no han cumplido y no han explicado por qué no han cumplido. Entonces, muchas personas, muchísimas personas, se han sentido engañadas y hemos tenido la sensación de que al final los partidos políticos se han convertido en un engranaje para tener el poder por el poder, para mandar y ya está. Y no hay más. Hay otra cosa y es que el Partido Popular, en vista de las reformas a las que participa de Saudí son reformas muy profundas y ese tipo de reformas no son fáciles de hacer si no hay un consenso grande por parte de más de un partido. Es muy difícil hacer una reforma seria, territorial, o de la seguridad social, o de pensiones. Bueno, vamos a ponernos en caso. Sí. Si no hay un consenso, es decir, en ese duradero. sentido, y duradero, es decir, y en ese sentido es donde falla la costumbre de la nación. Es decir, la costumbre de la nación es la inexistencia del concepto de nación compartida, es lo que hace que unos y otros, sobre todo el Partido Socialista, no sea capaz de hablar con franqueza con alguien que considera un adversario político y ante la cual existe el método básico de la alternancia. Tú haces una cosa y yo hago otra, pero respetamos el marco. Entonces, como eso no funciona, pues no funciona. Entonces, el papel del Partido Popular como único sostén, ¿no? del sistema, a mí me parece que es clave para comprender todo esto. No es el único. Es el único, también. El PSOE falla demasiado. Pero Ha fallado demasiado. Viene fallando Pero desde hace fallan mucho sus tiempo. dirigentes. No, pero bueno, vale, sí, de acuerdo, pero el PSOE falla. Es decir, el PSOE plantea ahora mismo lo que planteaba era una enmienda total a la reforma laboral. Claro, al plantear una reforma laboral, entonces es que es el desconcierto total. Pero María insincera además. Sí, sincera, Ahí porque sí no lo que me cumple. consta, no puedo No, dar el no, nombre, no. pero es una persona perfectamente bien citada para verlo en parte gestionado, que no pensaban Es imposible. que cambiar la lo haga. reforma laboral salvo Es que no cutáneamente. poder hacerlo. No, entonces ahí el Partido Popular, y yo siempre estoy, a mí me plantea problemas esto. Sí, porque yo creo que el Partido Popular es el instrumento clave, es el instrumento político clave en la vida de España. Es decir, es el que sostiene literalmente el que sostiene España. Que el Partido Socialista se niega a participar en un juego que sería beneficioso en todos los aspectos, pues es un problemón gigantesco. Y en esa medida me plantea todavía más problemas a la hora de hacer una crítica muy dura al Partido Popular, porque es que no veo cómo, de dónde puede ser. Pero eso nos devuelve a la contraposición entre los cambios dentro del marco existente y la regeneración. La regeneración, bueno, pues en el fondo al final emite vibraciones, místicas y Sí, paligenésicas aquí, y muy inquietantes. Apocalípticas, Sí, apocalíptico. y se producen momentos de catástrofe colectiva después de una revolución o con la revolución, y bueno, la irritación con lo existente, que es perfectamente comprensible, puede intentar de vez en cuando aproximaciones de ese tipo. Después, bueno, la reforma dentro de lo existente pues es más o menos eficaz, más o menos ambiciosa y más o menos útil según las circunstancias.
caso especialmente doloroso no es tanto el de la economía, que mayor ganancia, que es el asunto territorial. No tenemos ni idea de cómo resolverlo. Es decir, tenemos la sensación de que es absolutamente irresoluble. Parece claro, creo que nadie lo negaría, que no es posible en el largo plazo mantener los privilegios fiscales vascos y negárselos a Cataluña. Si se hace esto hay que cambiar el Estado, porque no solo habría privilegios, es decir, no solo se igualaría al País Vasco con Cataluña, sino que las regiones que transmiten renta querrían algo parecido, se acabaría en gran medida la redistribución. Tendría que pasar otro tipo de cosas que parece inviable. El camino inverso, que consiste, para empezar, sin meterse en otros asuntos, con corregir los privilegios fiscales vascos, produce un terror pánico a la clase política. Es que es peligroso. Y especialmente a la de cierta edad, gente de trasfondo UCD o todo esto, no limitando. Yo creo que injustificada a estas alturas. No, digo que estoy haciendo una caracterización costumbrista, eterna, ¿no? Y evidentemente bloquearía pues las cosas que están pensando ahora los partidos, como si podemos disponer del PNV o no para presentar la mayoría. Es decir, que estamos bloqueados. Estamos bloqueados. Y ahí el tipo de maniobra a corto plazo que acumulándose puede producir un margen de beneficio no sirve para esto. Realmente aquí se necesitarían seguramente soluciones de carácter más ambicioso. Es que lo que hay que hacer es que lo que funciona bien no hay que tocarlo. Las pocas cosas que funcionan bien, pues dejarlas, ¿no? Unas cosas funcionan bien. Totalmente de acuerdo contigo. Claro, o sea, ¿por qué vamos a estar removiendo lo que más o menos funciona? Es que en la cuestión territorial, la financiación de las comunidades autónomas no funciona, en la medida que en el País Vasco y en Navarra pueden estar muy contentos, pero Cataluña ha estado pidiendo porque ve que ellos cobran más. Y no sé hasta qué punto es el modelo o el cálculo del cupo. Es el cálculo del cupo. Es que hace años que no se toca porque a todo el cálculo. mundo, a Es el todo el cálculo. gobierno les da terror calcular un cupo que según cualquier experto te dice que está mal calculado, distorsionado en favor del País Pero lo Vasco. que se sabe es Cuando que entonces existía el miedo al terrorismo. Oiga, ya no le tiene usted. ¿Por qué no negocia el cupo y lo calcula correctamente? Eso sí, porque entonces ahí sí. los El gasto ciudadanos público, vascos por supuesto. recibirían los mismos impuestos, los mismos supuesto. ingresos que los de Madrid o los de Cádiz, que da El igual. gasto público por habitante en el País Vasco es un 50% superior al medio nacional. Ya. Es Eso el cálculo. podríamos ir tirando, podríamos contener, en fin, el sentimiento de agravio y ir tirando si no existiese Cataluña. Por Cataluña algo va a pasar, ¿no? Sí, pero también se podría quejar Andalucía y se podría quejar... Y con toda la razón del mundo, porque está incumpliendo el Pero principio es de que igualdad. es un privilegio insostenible. Pero es un privilegio que recoge la Constitución. Es un No, tema que había que empezar a recoge reflexionar, el porque modelo, libros iguales, pero no el Sí. cálculo del Aquí cupo. ¿Vale? Estoy de acuerdo. No, El no, yo es cálculo que, hay que hacerlo es que bien. creo que hay que reformar Pero- la Constitución. Si haces correctamente el cálculo, El cálculo, por se acaba con supuesto. esa distorsión. Sí, pero es que eso es porque los Independientemente de que el políticos modelo no se tenga que ser atreven igual para a todos. afrontar las cosas que hay que afrontar. Pero el caso de Andalucía que has mencionado no es simétrico, es decir, Andalucía puede denunciar que se gaste más dinero público por habitante en Guipúzcoa que en Córdoba, ¿no? Lo que no puede decir es que está contribuyendo con su esfuerzo a que eso ocurra, porque es perceptora de renta. Es una situación completamente distinta. De todas maneras, el modelo en general no funciona, porque llevamos años transfiriendo rentas desde Cataluña, desde Madrid, desde la Comunidad Valenciana a Extremadura o Andalucía, y la posición por renta per cápita de las distintas regiones no ha cambiado. O sea, Extremadura y Andalucía siguen siendo comunidades más pobres que Madrid. Madrid a lo mejor tiene un factor que puede distorsionarlo por tener la administración aquí, pero que otras comunidades, es decir,
ese sistema, yo no digo que no tenga que ser un sistema solidario, creo que debe serlo, pero hay algo en ese sistema que no funciona cuando no han logrado elevar de forma más acelerada la renta per cápita de los ciudadanos que viven en comunidades autónomas que han sido perceptores de renta. En la Unión Europea sí ha funcionado. España ha crecido en renta per cápita mucho más rápido para acercarse a la media europea y sin embargo en España, en el sistema de financiación autonómica, esa distorsión para favorecer a las comunidades más pobres no se ha producido. Entonces ese modelo está mal hecho, porque el objetivo que persigue no se cumple. Pues a lo mejor en vez de los hormigueros podían hablar de esto. No, Pero es primero, verdad, en vez de estar en el hormiguero. lo tienen que conocer, que hay muchos que no lo conocen. Bueno, otra de las cosas que también hay que... Dos cuestiones para añadir una. Una de ellas es que en España no hay un partido de la derecha. En la lista del nacionalpopulismo se podría haber considerado que podría haber surgido y eso bueno, quizá es una cuestión que es ajena a lo que está eso, pero creo que es importante tenerlo en cuenta, no hay que olvidarlo, ¿no? Esa capacidad de la sociedad española para articular posiciones políticas civilizadas, ¿no? En conjunto, ¿no? Con independencia de los nacionalistas, claro, por supuesto. Pero eso me parece interesante, que no haya delirios, ¿no? De ese tipo, no haya planteamientos... Bueno, pero ha habido todas las ocasiones, ¿eh? ¿No? Pero ha habido todas las ocasiones. Y es muy interesante. Otra cosa es lo de la renovación del PP. A lo mejor una de las cosas por las que puede ir el PP, que yo creo que a lo mejor va a ir por ahí, una de las razones que contribuyen a explicar la cuestión de los jóvenes no votando al PP y al PSOE, porque esto es muy llamativo. No sé lo que habrá pasado en estas últimas elecciones, porque eso todavía no debe estar estudiado. Yo creo que sí, que hay, por lo menos, se ha recuperado. jóvenes que, por mi experiencia personal, pero muchos jóvenes que votan al PP. Sí, pero es muy elitista. Fuera de ciertos círculos muy elitistas, los jóvenes no votan al PP ni al PSOE. No. Yo creo que la media de edad de los votantes del PSOE es superior a la del PP. No sé en estas elecciones. En las de 20 de diciembre era el Partido Popular más años, 65 años por encima, el PSOE 45, 65 o 50. Pero de todos modos, la clave son que los jóvenes no votan a los grandes partidos nacionales. Los jóvenes no votan a los jóvenes votan a es comprensible, claro que sí. Pero entonces, como hay razones, aparte de otras, son razones comprensibles, porque los jóvenes se enfrentan a problemas que son nuevos, que son propios de los jóvenes en cierto sentido, y que los partidos políticos grandes no le han dado una respuesta, quizá porque no saben darla. Es decir, esto no es sencillo. Entonces hay que dar una respuesta política a problemas nuevos. En este sentido, a lo mejor el PP, una de las posibilidades que tiene es salir por investigar y no estaría mal. Eso no estaría mal. Porque ahí tienen campo, y hay un campo que hay un nicho importante y serio, además, porque hay problemas nuevos, es decir, la precariedad, los estudios que no sirven para nada, la posible horizonte de la robotización, vamos a dejarlo así, pero con caídas apabullantes, ¿no? de puestos de trabajo. Es decir, los jóvenes tienen problemas. José María, hay fenómenos que han influido mucho en la hostilidad hacia los partidos grandes, que se atribuye a las políticas de los partidos grandes y que no tiene nada que ver con lo que se entiende en sentido estricto como política de partidos grandes. Por ejemplo, la tan traída llevada a decadencia de las clases medias. Las clases medias peligran, su situación es precaria, están desapareciendo. A lo largo de la crisis han padecido, como casi todo el arco de la recta, aunque los más castigados han sido los dos deciles de abajo, ¿no? Sobre todo el decil del fondo por causa del paro. Pero una de las razones que yo creo que ha producido la idea de que, me lo ha recordado que los estudios no sirven para nada, de que las clases medias en este momento están abandonadas en la mano de Dios, es el propio éxito, no digo del sistema educativo, que yo creo que es bastante malo, sino sí el éxito en la proliferación de licenciados. La gente recuerda
los tiempos, lo recuerda seguramente porque se lo ha contado su padre, ¿no? Porque de alguna manera esa noción ha sobrevivido en las familias de que la gente recuerda los tiempos en que ser ingeniero industrial era tener la vida resuelta, ¿no? Ahora no se tiene la vida resuelta de ninguna manera, por muchas razones, ¿no? Parte porque algunos no viven por la ingeniería industrial, algunos títulos son tan obsoletos, pero sobre todo porque hay muchísimos. Es decir, cuando un porcentaje enorme de la población española es universitaria, título universitario ya no te coloco en una situación en una posición de superioridad relativa con relación a los demás. Esto también influye en la percepción de la situación, y aquí lo que hagan los partidos no tiene nada que ver. Sí se les imputa la responsabilidad, que es un fenómeno también curioso del proceso democrático mal llevado. También me gustaría que los medios de comunicación pusieran un poco de orden en estas cosas en lugar de... Pero lo que pasa es que hay mucho paro. No, Hay mucho paro. En Gran Bretaña, por ejemplo, tienen un 5% de paro. En Dinamarca tienen otro... Eso es otro como... fenómeno. Pero también es una cuestión de mentalidad, de la de tender a echar la culpa de todo lo que nos ocurre al gobierno. Sí, En pero vez de a por- nosotros por la mismos política. por haber elegido una profesión en la que no vamos a encontrar trabajo, No, a lo pero es mejor, que no- o en la que si lo encontramos nos tenemos que ir a Irlanda y no estamos Pero Ana, dispuestos. que haya un 45% de paro juvenil es un fracaso del sistema. Es un fracaso de un mercado laboral Apabullante. en el que está muy protegido el trabajador Claro. fijo y está absolutamente desprotegido el que llega. Pero cuando se tiende a igualar las condiciones del temporal y del fijo, mejorando la situación del temporal y empeorando de forma Sí. relativa la posición Sí. del fijo, resulta que los que salen a manifestarse a la calle son los temporales, no los fijos. Y hablando Porque de esas que- son las eso es manifestaciones de la interesante. reforma laboral. Y hablando de la complejidad del problema, es verdad que eso es una situación después se aproxima un poco la lupa y se empieza a ver la estructura, y hay otras muchas más cosas. En España no funciona la formación profesional. Eso es decir, Aquí el gobierno ha hecho cosas. ¿eh? El gobierno ha hecho cosas. Pero tiene muy mala prensa. ¿eh? no, no, Los sí, pero- profesionales pero- como sí, si sí, fueras sí, sí, melón. La gente, Sí, no sí, sé sí, por la sí, qué. gente no ahí termina en de estos engancharse, 4 aparte de años- eso el sistema productivo no, en algunos sentidos no lo favorece. Y después la gran zona misteriosa del periodismo. Lo digo para que nos demos cuenta de que la realidad es complicada. ¿Por qué razón, Ana, el periodismo sigue siendo una carrera muy solicitada cuando lleva muchísimo tiempo siendo una fábrica de pan? Y la gente... No sé. Como politólogo. Pero politólogos, sociólogos y otras series. No, pero no solo. ¿Periodismo? Hay muchas personas, hay muchos perfiles de estudiantes de periodismo. Yo he dado clases de Pero salen todos de iguales. periodismo, y hay los que tienen vocación, los que quieren ser periodistas de verdad, los que no saben qué hacer y dicen, bueno, esto es como un bachillerato más completo, más amplio, puedo hacer después unas oposiciones, y los que quieren ser famosos. ¿Y para qué estudias periodismo? Vete a un casting, no sé, por ejemplo. Pero ahora todo el mundo Pero quiere ser famoso, yo he detectado esos 3 perfiles de alumnos. El último grupo es el más grande. Es notable que se siga solicitando muchísimo esa carrera. Por Y toda porque, esta es nota de muy, corte, y porque es mucho más barata sigue siendo alta. impartir esa carrera en las universidades que poner odontología, que tienes que poner No, laboratorios, precisamente, Ana, contratar. en odontología, España tiene un superávit brutal de odontólogos, que precisamente el problema de las clínicas, de las franquicias... Es decir, que que tiene los- superávit de muchos- dientes. No, superávit de Antes dentistas. hacía rico siendo Perdona, dentista y ahora no. no, ahora los dentistas recién licenciados los subcontratan de mala manera en las clínicas franquicias Sí, que eso. llevan empresarios, los pagan 2,5 duros, y de hecho vienen extranjeros a estudiar a España odontología porque no, en los otros países europeos hay muchas más restricciones para acceder a la carrera. O sea, este Bueno, que hay ejemplo un desajuste no sirve. tremendo entre la universidad y la empresa. Y entre la universidad y Ahora, la dejadme que os diga, dejadme que os diga, no, yo no soy analista político, ni escritor, ni periodista, no soy empresario, ¿no? Entonces, igual es una contradicción, pero a mí me parece que y lo digo por lo que yo pensaba cuando tenía 20 años, yo cuando tenía 20 años no pensaba en la pensión, ni pensaba en tener todo seguro en la vida. Pensaba en trabajar más que los demás para poder alcanzar mis objetivos, que eran
trabajando, esforzándome, haciendo lo que fuese. Ahora hemos llegado a una sociedad en que la gente busca trabajo en Toledo porque es de Toledo. Es decir, yo le oigo a la gente joven decir, es que estoy en paro, estoy buscando trabajo, ¿y dónde estás buscando? No, pues en este barrio que es donde vivo. Usted busque trabajo en el mundo. Cosas muy respetables y para él lo más importante no es encontrar trabajo, claro. Sí. Ya, no, lo que quiero decir es lo siguiente, para no extenderme. A mí me parece, puede que no ocurra, pero a mí me parece que debía de ocurrir, que la gente entre 18 y 30 años debía de votar, debía tener un voto de conciencia, un voto por ilusión, un voto por convencimiento, un voto con argumentos, no un voto económico. Uno a esa edad se mueve por ilusiones, se mueve porque hay un líder que le crea una ilusión y dice, yo a este tío le sigo. Eso es lo que no pasa en España. Hablamos tanto de economía, y por eso digo la contradicción de siendo empresario, que me he pasado mi vida hablando de economía, que hablamos tanto de economía, el gobierno habla tanto de economía, que deja de hablar de lo fundamental, que son las ideas. ¿Por qué a la gente joven? Y por eso la gente se va al nacionalpopulismo, que se habla de ideas falsas, pero de ideas. Y por eso es una ilusión falsa, pero la sigue. ¿Por qué? Ya no habla de ideas ni el Partido Socialista, ya el de derecha no habla de las ideas de derechas porque le da vergüenza decirlas. Parece que la derecha no tiene ideas, solamente habla de economía. No es que yo digo mucho eso, no es que los de la derecha, como el gran argumento de la derecha, es que gestionamos bien los que los socialistas. Oiga usted, eso puede que sea verdad, pero eso no es lo único. La derecha tiene ideología, y tiene una ideología que crea más riqueza y saca a la gente más del paro que la izquierda, bajo mi punto de vista. Cuando Rajoy dice en el debate, dice que voy a crear 2 millones de puestos de trabajo, es mentira, usted no va a crear nada. Usted no va a crear ningún puesto de trabajo. Usted puede crear un escenario y los puestos de trabajo lo creará un señor que tiene un taller, es decir, los pequeños y los... En fin, para no alargar, lo que quiero decir es que para recuperar, si el PP hace el análisis de que ha ganado las elecciones, bajo mi punto de vista es una victoria en falso, es una victoria débil, es una victoria de entrar en un sistema parlamentario. Muy precario. El que gana las elecciones es el que forma gobierno, no es el que tiene más votos, porque lo hemos decidido así nosotros, no porque yo crea que tiene que ser así. Si hace ese análisis, y ahora lo habéis dicho, tiene un voto del miedo que se va a ir, la gente se le va a quitar el miedo. A mí ya se me ha quitado, por ejemplo, no lo sé votado. Se me ha quitado y soy empresario. Y sé que al que igual... Pero te puede venir eso, si dentro de 5 meses tenemos las barricadas por ahí, las dos regiones han dicho que desacato total al gobierno débil que está intentando aplicar medidas y son medidas ineludibles. Pero Germán, yo lo que digo, no porque crea... Es verdad que el miedo a la gente se le va a ir. Se le va a ir. Y a la gente joven, si la quieren recuperar, yo sí creo que el mayor porcentaje de gente entre 18 y 30 años no ha votado al PP. Si quiere recuperar a esa gente, esa gente quiere votar en conciencia, con ilusión, siguiendo ideas. No el bolsillo, que entre otras cosas, si no tienes bolsillo cuando tienes 20 años. No pero quieres tener. No, pero ¿tú te crees que yo te digo que esa gente, un tío que está en la universidad, que tiene toda la vida por delante, en fin, no me quiero poner excesivamente romántico, pero yo creo, y si no vota, si la gente de 18 o 30 años vota con el bolsillo, es que la hemos educado mal. Totalmente de acuerdo. Ya es el problema mucho más grave. Es que a lo mejor el problema es ese. Y entonces ya el problema es mucho más grave. De hecho, por eso la gente estudia tanto periodismo, aunque sepan que se van a quedar en el paro, porque los jóvenes no son tan racionales y lo que hacen es seguir su ilusión, lo que les guste, lo que les apetece.